Otro Consolador. Es el título de esta enseñanza, que gira alrededor del Evangelio según San Juan, específicamente en el texto localizado en el capítulo 14 y versículo 16, que dice de la siguiente manera: Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Antes de comenzar, quiero hacer algunas observaciones. De los 4 evangelios, solamente el de Juan habla de la promesa del Consolador después del ascenso de Jesús al cielo. También de los 4 evangelios, solamente Juan explica con detalle y precisión la función del Espíritu Santo. Por lo tanto, este estudio se basa 100% en el Evangelio de Juan, y todas las referencias bíblicas, todos los textos bíblicos mostrados durante la presentación, pertenecen a la versión Reina Valera 1960. Hablemos un poco del final de la misión de Jesús. El final de su misión implica 3 eventos de manera general. El primero de ellos, su muerte por crucifixión. El segundo, su resurrección después de 3 días. Y el tercero, su ascenso al cielo. Este último evento generaría alguna incógnita respecto al futuro de los discípulos, porque después de todo, estos habrían estado un poco más de 3 años junto al Maestro, junto a Jesús, recibiendo enseñanzas, consuelo y hasta viendo todo tipo de milagros. Todo esto ayudando a fortalecer y a desarrollar la fe de estos discípulos. El último evento, el ascenso al cielo, tiene algunas implicaciones. La primera de ellas sería que Jesús abandonaría este mundo, ya no estaría con nosotros o en esta tierra en su forma humana de carne y hueso. Otra implicación es que los discípulos aparentemente quedarían a la deriva, sin el Maestro que los guiara por el camino de luz y verdad, como fue durante poco más de 3 años. También el ascenso al cielo marca la venida del Espíritu Santo a este mundo. Esto se deja ver de manera muy clara en el capítulo 7 del mismo Evangelio de Juan, versículos 37 a 39, que dice de la siguiente manera: El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. La palabra glorificar es el término griego doxazo, que significa honrar y enaltecer. Esto quiere decir que era necesario que Jesús completara toda la obra en este mundo para que el Padre pudiera reconocerlo por lo que es y por todos sus actos, y finalmente fuera glorificado precisamente por el cumplimiento de toda la obra de manera perfecta y exitosa. Jesús anuncia la venida del Consolador en el versículo 16 del capítulo número 14, diciendo: Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. La palabra Consolador es el griego parakletos, y este implica a alguien con la capacidad de prestar ayuda. Este término parakletos se usaba en las cortes de justicia para denotar un asistente legal, un defensor o un abogado. La labor del Consolador era la de proveer descanso y también la de proporcionar alivio a las penas que afligen y oprimen el ánimo. Sin embargo,
Esto es solamente una parte del objetivo del Espíritu Santo, ya que en Juan capítulo 14 versículo 26, capítulo 15 y versículo 26 y capítulo 16 y versículo 8 menciona otros objetivos del Consolador. Como lo vimos hace un momento, Jesús anuncia la venida de otro Consolador. Y en el idioma griego existen al menos dos términos que significan otro. Uno de ellos es la palabra ayos. Ayos significa otro, pero sugiere a otro de la misma clase. Otra palabra del griego que significa otro es el término heteros. Heteros también significa otro, pero sugiere a otro de diferente clase. El término utilizado por Jesús en este pasaje es la palabra ayos. Así que ayos más paracletos, la unión de ambos términos, implican una igualdad y una unidad de Jesús y del Espíritu Santo frente al Padre. Esto quiere decir que Jesús se iba, pero vendría alguien del mismo nivel que Jesús y del mismo nivel que el Padre. Hagamos ahora un razonamiento. Jesús promete otro Consolador. Esto quiere decir que ya existe por lo menos un Consolador, ya que Jesús está hablando de otro, por lo tanto es lógico pensar que si Jesús dice otro Consolador es porque ya existe un Consolador. En nuestro caso, se trata solamente de un Consolador, que viene siendo Jesús actuando como Consolador. En el versículo 17, Jesús continúa hablando del Consolador, pero ahora se refiere a Él bajo el término de el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. En este punto se inicia una separación o una diferencia entre dos opuestos, que son la verdad y la mentira. La verdad que es ofrecida por Dios y la mentira que es ofrecida por el mundo. Mientras la verdad es inmutable, la mentira cambia de forma. Mientras la verdad es estable, la mentira es inestable. Mientras la verdad es eterna, como el amor, y me refiero por supuesto al amor de Dios, a aquel amor que Pablo describe en su primera carta a los Corintios, la mentira es una verdad local, como la moda, la cual cambia de tiempo en tiempo y de estación a estación. Mientras la verdad es universal, como el amor nuevamente, el cual tiene el mismo significado en cualquier parte del mundo e incluso en cualquier parte del universo, la mentira es una verdad local, nuevamente como la moda, que puede ser distinta de un lugar geográfico a otro lugar geográfico. Mientras la verdad produce paz, la mentira produce intranquilidad. Ahora bien, ¿quién es o qué es el Espíritu de verdad? El diccionario de la Real Academia Española define el término espíritu como un ser inmaterial que está dotado de razón. Claramente, podemos entonces observar que el Espíritu de verdad es una persona, porque posee una personalidad. Nosotros estamos acostumbrados a relacionar a una persona con alguien que tiene un cuerpo físico, pero esto no es necesariamente verdadero, ya que la personalidad de un individuo no reside en el cuerpo físico, sino que la personalidad
está asociada al espíritu y se manifiesta por medio del alma. Jesús dice que el mundo no puede recibir este espíritu de verdad porque no le ve ni le conoce. Y esto quiere decir que el mundo no tiene la capacidad de percibir este espíritu de verdad, no tiene la capacidad de percibir la verdad porque vive inmerso en una mentira. Conocer en este caso implica tener una relación y una experiencia, debido a que sin una relación íntima no se puede hacer un vínculo y no se puede conocer a alguien. El objetivo del Espíritu de verdad es guiarnos a toda verdad. Así lo indica el versículo 13 de este mismo capítulo 16 del Evangelio de Juan. Ahora bien, hagamos la siguiente pregunta. ¿Quién dirige mi vida? Hay dos opciones, el espíritu de verdad y el espíritu de mentira. Si mi vida es dirigida por el espíritu de verdad, entonces yo camino hacia la verdad. Y si camino hacia la verdad, no puedo ser engañado o difícilmente seré engañado, porque mi verdad es la verdad. Por otro lado, si mi vida es dirigida por el espíritu de mentira, entonces yo voy camino hacia la mentira. De esta manera yo podré ser engañado fácilmente porque desconozco la verdad. Y esto quiere decir que mi verdad es una mentira. Después de que Jesús menciona que el mundo no puede recibir el espíritu de verdad porque no le ve ni le conoce, continúa mencionando una excepción y dice, pero vosotros. Jesús está hablando ahora a 11 discípulos solamente. Y digo 11 porque Judas ya no se encuentra en la reunión, o sea, en la cena. En un capítulo anterior, en el capítulo 13, de los versículos 21 a 30, el Evangelio de Juan narra la traición de uno de los discípulos. Y en el versículo 26, Jesús descubre quién es aquel que lo va a traicionar. Se menciona también que Pedro hace una seña a otro discípulo que estaba al lado de Jesús para que le preguntase a Jesús de quién se trata o quién es aquel que lo va a traicionar, a lo que Jesús contesta: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Esto es por demás interesante, ya que en la cultura judía, mojar el pan en caldo o en vino y ofrecerlo a uno o más huéspedes era una señal de respeto y de humildad. Esto quiere decir que Jesús estaba mostrando todo su respeto y toda su humildad a aquel que lo iba a traicionar. En el versículo 27, Jesús invita a Judas a retirarse para preparar la traición. Este versículo dice: entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Note usted que no solamente le está diciendo a Judas hazlo pronto, sino que le está diciendo hazlo más pronto. Y en el versículo 30 se describe cómo Judas abandona la reunión. Cuando él, o sea Judas, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Observe usted cómo Judas, el traidor, acepta el respeto y la humildad de su Maestro Jesús. Ahora hablemos específicamente de esa excepción.
Después de que Jesús dice que el mundo no puede recibir el Espíritu de verdad porque no le ve ni le conoce, y hace la excepción diciendo, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros, está comunicando a los discípulos que ellos ya conocen al Espíritu de verdad porque ya lo han experimentado. Ahora, ¿cómo es esto? El texto dice, porque mora con vosotros. El Espíritu de verdad ya vivía con los discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús poseía el Espíritu de verdad. Entonces, los discípulos ya habían experimentado a este Espíritu de verdad por medio de Jesús. Además, continúa diciendo ya en tiempo futuro, y estará con vosotros. Jesús está asegurando que ellos, y nosotros también, seremos la morada del Espíritu de verdad, o sea, que el Espíritu de verdad vivirá en el interior de nuestro ser. Aquí podemos hacer dos referencias, la palabra con y la palabra en. Cuando Jesús dice, porque mora con vosotros, con significa juntamente y en compañía. Por otro lado, la palabra en significa dentro de. En resumen, cuando Jesús dice, porque mora con vosotros, quiere decir que el Espíritu de verdad ya había estado juntamente y acompañando a los discípulos, como dije anteriormente, por medio de Jesús, quien poseía el Espíritu de verdad. Y este estatuto en el tiempo futuro, que dice que estará en vosotros, significa que el Espíritu de verdad vivirá dentro de nosotros. Ahora, ¿quién es el Consolador? ¿O quién es este Espíritu de verdad? En este versículo 26 del capítulo 14, Jesús menciona por completo de quién se trata. Se trata del Espíritu Santo, cuando dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo. Se trata del Espíritu Santo, se trata de un miembro que forma la identidad trinitaria de la deidad. Y continúa diciendo, a quien el Padre enviará en mi nombre. El Padre lo va a enviar. El Espíritu Santo es enviado por el Padre. Jesús también fue enviado por el Padre. En el capítulo 3 de Juan, en el versículo 17, se menciona esta verdad, diciendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dice Dios, pero hace referencia a su Hijo. No envió Dios a su Hijo, o sea, se trata del Padre, porque está hablando de su Hijo. Y lo va a enviar en su nombre, o sea, en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo va a ser enviado con la autoridad del Hijo y en representación de Jesús. Enseguida se mencionan dos objetivos del Espíritu Santo: enseñar y recordar. Y dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando habla de enseñar, se está utilizando la palabra griega didasko, que significa instruir. Entonces, el Espíritu Santo va a jugar el papel de maestro, así como también Jesús jugó el papel de maestro. El Espíritu Santo enseñaría todas las cosas. ¿Por qué?
porque es omnisciente, porque todo lo sabe, así como el Padre y así como el Hijo también todo lo saben. El segundo objetivo de recordar, se utiliza el término griego hupomimnesko, que es una palabra compuesta de dos términos. En primer lugar, mimnesko significa traer a la memoria, y hupo implica una sugestión, implica un dominio de la voluntad, implica llevar a obrar en determinado sentido. Así que estas dos palabras juntas significan que el Espíritu Santo va a traer a memoria y aparte va a implicar una acción dentro de nosotros. Entonces, no solamente va a traer a nuestra memoria lo que debemos de hacer, sino que nos va a impulsar a actuar en esa dirección de lo que nos está recordando. Vayamos ahora al capítulo 15, versículo 26, que dice así: Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Hay en esta expresión un doble énfasis. Primeramente, acerca del Consolador, a quien posteriormente se refiere como Espíritu de verdad. Y en segundo lugar, se hace énfasis también en la procedencia de este Consolador o de este Espíritu de verdad, y que es el Padre. Por último, termina este versículo diciendo que Él, o sea, el Consolador, o el Espíritu de verdad, o el Espíritu Santo, que a estas alturas ya se trata de la misma persona, va a dar testimonio acerca de Jesús. ¿Y qué es testimonio? Testimonio es confirmar algo. El Espíritu de verdad va a venir aquí para probar y para comprobar la verdad, para comprobar la unidad con el Padre y el Hijo en cuanto a la verdad, para comprobar que la obra de Jesús es verdadera. Ese es otro de los objetivos del Espíritu Santo, dar testimonio acerca de Jesús, probando y comprobando que todo lo que hizo en este mundo es verdadero. Leamos ahora el capítulo 16 y versículo 7, que dice de la siguiente manera: Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús está mencionando que es conveniente que Él se vaya de este mundo, y algo que es conveniente es algo que es provechoso y que tiene ventajas y beneficios. ¿Cómo podríamos explicar esta conveniencia de la partida de Jesús y de la llegada del Espíritu Santo? Para empezar, podemos decir que la obra de Jesús o que su misión ya estaba terminada o estaba por terminar, y Jesús sabía que su misión iba a ser terminada exitosamente. Así que, después de haber cumplido con todo lo que tenía que hacer en este mundo, no tiene sentido o no tenía sentido que Él permaneciera aquí con nosotros si ya no tenía nada que hacer. Por otro lado, esta terminación de la obra de Jesús implicaba el inicio de la obra del Espíritu Santo. Jesús era un ser humano, por lo tanto, estaba atado a las leyes físicas. Por otro lado, el Consolador
no estaba atado a las leyes físicas y no tenía, por ejemplo, limitaciones geográficas. El Hijo hecho carne no es o no era omnipresente. El Consolador sí es omnipresente, lo que significa que puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Jesús había nacido y había vivido alrededor de 33 años. Iba pasando la edad por él. Por otro lado, el Consolador no tiene edad por su calidad de espíritu. El cuerpo de Jesús era un cuerpo humano, un cuerpo mortal, que iba a ir envejeciendo a través del tiempo, mientras que el Consolador, por su calidad otra vez de espíritu, es eterno y no envejece. Es por estas razones que Jesús habla de que es conveniente de que Él se vaya y que el Espíritu Santo quedara en este mundo como consolador y como consejero para aquellos que habrían aceptado a Jesús. En el capítulo 16 y versículo 8 se menciona una acción del Espíritu Santo, y es la de convencer. El texto dice así: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esta palabra convencer es el término griego elenco, que significa redarguir, significa poner en evidencia, reprender, acusar. Implica convertir un argumento en contra de uno mismo. El Espíritu Santo se va a encargar de darnos una probada de nuestro propio chocolate. Se va a encargar de hacernos tragar nuestras propias palabras. ¿Quién es el objetivo en este caso? ¿A quién va a convencer? Al mundo. Y el mundo son todos aquellos que no conocen a Jesús, son aquellos que niegan la fe, los que no creen en Dios, los que hacen lo que es desagradable ante los ojos de Dios y se inclinan hacia valores temporales y valores limitados. Son todos aquellos que no conocen la verdad, sino que son dirigidos por el espíritu de mentira. En este mismo versículo se mencionan 3 aspectos en los que el Espíritu Santo va a trabajar para convencer al mundo. El Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En el capítulo 16 y versículo 9, comienza a describirse la razón de cada una de las acciones en las que el Espíritu Santo debe de convencer. En la filmina anterior vimos que hay 3 áreas que el Espíritu Santo se va a encargar de convencer, y la primera de ellas es de pecado, segundo de justicia y tercera de juicio. Dice el versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí. No creer en Jesús implica un rechazo a Jesús. No creer en Jesús no es agradable ante los ojos de Dios. Si yo no creo en algo, yo rechazo ese algo, sea lo que sea. Así que vamos a repasar acerca de quién es Jesús para poder determinar qué es lo que se rechaza al hacer a un lado a Jesús. En Juan 6:35 dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Quien rechaza a Jesús rechaza el alimento
para el alma y para el espíritu. Juan 8:12 dice lo siguiente: Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Quien rechaza a Jesús está rechazando la verdad y la vida. Juan 10:9 dice: Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Aquel que rechaza a Jesús está rechazando la entrada al reino de Dios. Juan 10:11 dice así: Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Quien rechaza a Jesús está rechazando su cuidado y su dirección. Continuamos repasando quién es Jesús y lo que se rechaza al rechazarlo a Él. En Juan capítulo 11, versículos 25 y 26 dice lo siguiente: Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Quien rechaza a Jesús rechaza el nuevo nacimiento y rechaza la vida eterna. Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquel que rechaza a Jesús rechaza el único camino a Dios. Juan 15:5 dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Quien rechaza a Jesús rechaza la dependencia en él y rechaza también el éxito en todos los aspectos de la vida. En el versículo 10 continuamos leyendo otro aspecto en el cual el Espíritu Santo se va a encargar de convencer. Vimos el primer aspecto, que es de pecado. Ahora repasaremos acerca de que el Espíritu Santo se va a encargar de convencer de justicia. Dice el versículo 10: de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Jesús iba a regresar al Padre, debido a que su obra o su misión habría de ser cumplida de manera perfecta. Si esto no fuera así, si Jesús hubiera tenido alguna falla en toda su obra, entonces seguramente no hubiera existido esta situación de regresar al Padre. Jesús fue el único hombre verdaderamente justo. El Espíritu Santo se va a encargar de convencer en este aspecto. El Espíritu Santo se va a encargar de convencer que Jesús vivió conforme a la perfecta voluntad del Padre y que la justicia de Jesús se basa en toda su obra cumplida a la perfección. Jesús fue visto como injusto ante los hombres, pero justo delante de Dios. Muchos eventos marcaron la justicia de Jesús. Jesús debió de haber sido concebido de una mujer, de María, por el Espíritu Santo. Jesús debió de haber nacido de una mujer como cualquier otro individuo. Jesús nació en un pesebre. Imagine usted, el Rey de Reyes naciendo en un lugar que se utiliza para dar de comer a los animales.
Su justicia también se basa en su vida normal hasta el inicio de su ministerio. Su justicia se basa también en sus enseñanzas, sus sanidades, sus milagros. También en su obediencia perfecta, en su entrega voluntaria al sacrificio, en toda la tortura que sufrió antes de llegar a la cruz, en la crucifixión, que es la peor de todas las condenas, y finalmente en el regreso al Padre. Quiero hacer un pequeño paréntesis en el aspecto de la crucifixión y decir que en este tipo de muerte se exhibía un bajo estatus social de la persona a crucificar y era considerado un criminal. La crucifixión se utilizaba para los esclavos, para los rebeldes, para piratas, enemigos y criminales odiados. Había una desnudez completa en aquel hombre o mujer que era crucificado. Era la forma más vergonzosa y humillante de morir. Imagine usted entonces el único hombre verdaderamente justo llevado a la muerte por medio de un método que era la peor de las condenas y que era destinado para aquellos que eran criminales. El Hijo de Dios muerto como un criminal. Toda esta obra fue cumplida a la perfección, así que el Espíritu Santo se encargaría de convencer al mundo de que todos estos eventos son verdad y fueron llevados a cabo por Jesús, el Hijo de Dios, de una forma perfecta y obediente. El tercer aspecto en el que el Espíritu Santo habría de convencer al mundo se encuentra en el versículo 11 y dice: y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Recordemos que la primera área en que el Espíritu Santo ha de convencer es de pecado, la segunda de justicia y la tercera de juicio. Dice que de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Espíritu Santo ha de convencer a aquellos que no creen que existe alguien que ha estado intentando llevarnos por el camino de mentira para hacer lo malo y estar en contra de los principios de Dios. El Espíritu Santo se encargará de convencer que desde que el hombre desobedeció y se dejó engañar por la serpiente, Dios prometió enviar a alguien en nuestro rescate con el objetivo de reconciliarnos y recuperar esa relación que se había perdido entre Dios y los hombres. Se va a encargar también de convencer de juicio, y esto implica que la obra terminada de Jesús de manera perfecta implica que el príncipe de este mundo, o el engañador, o el tentador, como usted le quiera llamar, esa obediencia perfecta que implica un triunfo para Jesús o en Jesús, también implica un juicio al príncipe de este mundo. Y ese juicio, o en ese juicio, el príncipe de este mundo ha sido encontrado culpable. Recuerde usted que en todo juicio, por ejemplo, en un juicio en este mundo, un juicio común y corriente, se intenta probar la culpabilidad o la inocencia de alguien. Si en ese juicio la persona acusada se encuentra que es culpable, entonces se emite una sentencia. Y si se encuentra inocente, se deja en libertad. En este caso,
En este juicio, el juez que es Dios ha encontrado culpable al príncipe de este mundo y existe ya una sentencia que aún no se ha llevado a cabo. Sin embargo, existe y se menciona en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10, con las siguientes palabras: «Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos». Así que en resumen, podemos decir que el Espíritu Santo se habría de encargar de convencer al mundo de que Dios prometió que alguien vendría en nuestro rescate para reconciliarnos y recuperar la relación con Dios, de convencernos de que este príncipe, el príncipe de este mundo, que ha estado trabajando para hacernos caer, ya ha sido juzgado y que finalmente va a tener o se va a ejecutar una sentencia sobre él porque ha sido encontrado culpable. Repasando un poco sobre este último aspecto acerca de convencer de juicio, notemos la palabra juicio y juzgado. Un juicio implica la acción de juzgar y significa la determinación acerca de si un hecho es contrario a la ley. Cuando ya se ha sido juzgado, quiere decir que el juicio ya se ha terminado y ya se ha encontrado si la persona llevada a juicio y que ha sido juzgada se ha encontrado que es culpable o es inocente. En este caso, ya se ha determinado que la obra del príncipe de este mundo es contraria a la ley de Dios y el veredicto que se ha dictado es de culpabilidad. Así que solamente queda la sentencia que está pendiente de cumplir, y la sentencia es la resolución del juez, que en este caso es Dios, y que ya ha sido dada. Esta sentencia ya ha sido dada, como vimos en el libro de Apocalipsis, capítulo 20 y versículo 10. Ahora bien, ¿qué podemos deducir acerca del príncipe de este mundo? El Espíritu Santo habrá de convencer de juicio, habrá de convencer que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado y declarado culpable, como vimos en la filmina anterior. Deberá de convencer, o el mundo deberá de convencerse de que el príncipe de este mundo está acabado, de que está dando sus patadas de ahogado, como decimos comúnmente, de que su esfuerzo es inútil y la batalla que está peleando ya la tiene perdida. El mundo también deberá de convencerse de que por medio del engaño y la tentación, que son la táctica más antigua de hacer caer al hombre y de separarlo de Dios, de que el príncipe de este mundo engañó a la tercera parte de los ángeles y que engaña a aquellos que no conocen la verdad absoluta. Deberá de convencerse este mundo también de que el príncipe de este mundo engaña a los que no transitan el camino que es Jesús y que el precio de caer en las garras del príncipe de este mundo es la muerte espiritual por la eternidad. Hagamos ahora un repaso acerca de todos los objetivos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene como objetivo consolar. También nos enseñará todas las cosas. Nos recordará las palabras de Jesús y nos impulsará a actuar de acuerdo a la verdad. También el Espíritu Santo se encargará de dar testimonio de Jesús, comprobando y probando que su obra es verdadera y que Él es el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo también nos guiará a toda verdad, nos convencerá de pecado,
nos convencerá de justicia y nos convencerá de juicio. ¿Qué conclusiones podemos obtener de toda esta información? El capítulo 14 de este Evangelio de Juan y el versículo 30 dice: «No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí». El príncipe de este mundo tenía algo en nosotros. Antes de que nuestra relación con Dios fuera reparada, antes de que existiera o se diera una reconciliación con Dios, el príncipe de este mundo tenía algo en nosotros, pero desde el momento en que decidimos seguir a Jesús, de seguir ese camino hacia la verdad y hacia la vida, en ese momento el príncipe de este mundo deja de tener ese algo que tenía en nosotros. Podemos también concluir que aquellos que aceptamos a Jesús y que seguimos sus pasos, ya hemos sido convencidos de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque nuestra tendencia ya no será hacia el pecado, porque ya habremos experimentado el arrepentimiento y habremos tomado la decisión de cambiar nuestro camino y nuestra ruta en esta vida. Habremos sido convencidos de justicia también porque sabremos y estaremos convencidos que la obra de Jesús es verdadera y que su justicia, la justicia de Jesús, es también nuestra justicia. También estaremos convencidos de juicio, ya que estaremos conscientes de que el príncipe de este mundo ya no tiene autoridad sobre nosotros porque conocemos la verdad, y la verdad es nuestro camino que nos lleva a la vida. Por último, concluiremos también que el Espíritu Santo será nuestra ayuda porque siempre estará dispuesto a darnos un consejo en todo momento. Será también nuestro descanso porque el Espíritu de verdad nos guiará por el camino de verdad, y la verdad produce paz. Tendremos también gozo en nuestra vida, porque el Espíritu Santo vivirá y actuará en nosotros, dentro de nuestro ser. Seremos también libres, porque por medio del Espíritu de verdad caminaremos hacia la verdad, y recordemos que la verdad conduce a la libertad. Por último, el Espíritu Santo también nos recordará y nos impulsará a actuar conforme a justicia. Hemos llegado al fin de esta presentación. Gracias por su atención, y que la gracia y la misericordia y el amor de Dios sean sobre su vida y sobre su casa.